Muy buenas, soy el Padre Miguel Ángel Díaz de Lumen Dei. He venido a hablarles de un tema muy importante que es el tema de la reconciliación. Es un tema que el Papa Juan Pablo II, en una carta, una exhortación posinodal, precisamente quiso tratar este hermoso tema, reconciliación y penitencia, donde habla sobre el sacramento de la confesión, como también lo conocemos. Yo quisiera empezar exhortándoles a todos a que no tengamos temor de este sacramento tan importante, aunque se desconoce y se ignora muchas cosas de él. Y quisiera presentar una pequeña anécdota. Se cuenta que una vez el demonio se presentó ante Dios para como pedirle cuentas de por qué a los hombres les perdonaba sus muchos pecados y en cambio a él había pecado una sola vez y no le había perdonado. Y entonces Dios le dijo, o le preguntó que cuántas veces él le había alguna vez pedido perdón. En cambio los hombres le habían pedido muchas veces perdón, pero el diablo nunca le había pedido perdón a Dios. Es decir, que habrá reconciliación con Dios, habrá amistad con Dios en la medida en que nos decidamos nosotros a acercarnos a Él por el medio del arrepentimiento, del perdón. Así que vamos a empezar pues a desarrollar en este tema amplio de la reconciliación con una idea fundamental, que es la idea de Dios nos llama en Cristo Jesús a la reconciliación. Hay un texto del Evangelio que todos los que tengan Sagrada Escritura busquen el texto en sus casas, en San Marcos, en el capítulo 1, cuando Jesús comenzó su predicación apostólica, lo primero que empezó a predicar fue convertíos y creed en el Evangelio. Y esta pasa a ser como la consigna principal de toda la predicación de Cristo. Es una invitación, es una llamada a que el hombre se vuelva a Dios, a que se reconcilie con Dios. Es la llamada a la conversión. Y es una llamada como nos dice en los profetas en el Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Isaías, es una llamada de porvenir, de paz. Es una llamada de esperanza para los hombres que viven sin esperanza en el mundo. No olvidemos que el Papa Juan Pablo II, en esta exhortación apostólica, nos decía que cuando contemplamos el mundo de hoy, vemos que es un mundo dividido, un mundo que está roto, un mundo que está dividido. División el hombre en sí mismo, no hay armonía en él. División los hombres entre hombres, las naciones. Y el Papa nos habla que en la raíz de todas esas divisiones radica el pecado original, como primer pecado que hemos heredado de nuestros progenitores, pero también los pecados personales que cada uno de nosotros cometemos. Y precisamente la reconciliación lo que intenta es quitar ese obstáculo principal de nuestras vidas para acercarnos a Dios por medio del sacramento de la confesión. La llamada tan bonita que Dios nos hace a través de los profetas es una llamada, como les decía, de esperanza. Volved de nuevo, nos dice Dios por el profeta Isaías. O en el capítulo 55 también dice el profeta Isaías, buscad a Dios, llamadle mientras se le pueda encontrar. Como ven, es una llamada también al mismo tiempo de búsqueda de Dios. Dios nos invita a que le busquemos, que nos acerquemos a Él. Es una llamada a la conversión. Es una llamada también y sobre todo a adherirnos al plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. ¿En qué consiste el pecado? Precisamente en que el hombre se aleja de la ley de Dios. El hombre se aleja de la voluntad de Dios. La reconciliación supone un adherirnos al plan de Dios sobre nosotros, es decir, aceptar su voluntad sobre nosotros, porque no son mis caminos como vuestros caminos, dice Yahvé. No son mis planes como vuestros planes. No son vuestros proyectos como son mis proyectos, dice Yahvé. Es el capítulo 55 del profeta Isaías, en el versículo 7 y 8, donde nos habla de que el plan de Dios sobre nosotros es un plan que muchas veces no encuadra, no encaja
en los esquemas a veces mundanos de los cuales nosotros estamos llenos. Y Dios nos invita a una reconciliación y amistad, volviéndonos y dando un cambio. Por eso decíamos que también es una llamada, una invitación, la que Dios nos hace en Cristo Jesús: convertíos y creed en el Evangelio. En este texto del Evangelio de San Marcos, conviene que desde el principio expliquemos que la palabra que empleó el Espíritu Santo en el texto griego, el texto original en que fue escrito este Evangelio, es metanoite. Es una palabra griega que significa cambio de mentalidad. Es un cambio al que Cristo nos invita, a un giro de criterios, abandonar los criterios del mundo, abandonar los criterios en los cuales estamos inmersos, puramente humanos o paganos, y que se alejan de Dios. Tiene que haber un cambio de la mente para que yo, ante ese cambio de la mente, provoque en mí un cambio de vida también. Cambiad metanoite, cambiad de mentalidad. Pero qué bonito cuando también esta llamada de Dios a nosotros es una llamada ante todo también de amor. Con amor eterno te amé, nos dice Dios, y ese amor se ha quedado clavado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y nos habla de ese amor eterno que nos invita a acercarnos a Él. Dios es rico en misericordia, nos habla en el Antiguo Testamento, es tardo la ira, rico en clemencia, es un Dios lleno de bondad, pero que al mismo tiempo es un Dios justo, pero su justicia le hace ser precisamente caritativo y comprensivo con las debilidades nuestras de los hombres. Por eso, esta llamada que Dios nos hace en Cristo Jesús es una llamada constante, es una llamada insinuante a cada momento, de diversas formas. Dios nos puede hablar tal vez por medio de una conferencia televisiva, Dios nos puede hablar por medio de una conferencia radial, Dios también nos puede hablar a través de un libro o de un buen ejemplo, un buen consejo de una persona, y eso hace que me sienta yo motivado y me haga creíble el Evangelio y me haga creíble la reconciliación con Dios. Quería contar una pequeña anécdota de la vida de una gran convertida, Eva Lavalier. Esta mujer fue en el siglo pasado una gran artista del boulevard parisiense, y recuerdo que ella decía que en el apogeo máximo de su gloria no era feliz, y cuando experimentó en lo más profundo de su corazón su vuelta a la infancia, a la niñez preciosa en que había esa sencillez, esa santa ingenuidad, ese valorar las virtudes, fue cuando ella se encontró consigo misma y empezó a decir: ahora sí soy feliz, porque he vuelto a lo que había perdido ella en su niñez. Por ello es muy importante, queridos hermanos, que para esta vuelta a Dios, este llamado del Señor que nos hace, no olvidemos los principios morales que hemos recibido también en nuestra niñez. A lo mejor algunos de ustedes no han recibido la formación debida y adecuada, pero algunos de nosotros sí, y tenemos que estar agradecidos a nuestros padres o a nuestros buenos tutores o profesores que tuvimos, y los que no han tenido esa suerte, pues aprovecharse de estas conferencias y temas para formarse la conciencia, una cosa tan importante y tan necesaria hoy como es estar bien formados para saber vivir mi fe y saber dar razón de mi fe a quien me interrogue también. También quiero destacar que la llamada de Dios es una llamada a entrar dentro de ti. Dice Dios por el profeta Oseas: llevaré al alma al desierto, a la soledad, y allí yo le hablaré al corazón. El hombre de hoy ha perdido su centro, ha perdido su sitio, y no le encuentra. ¿Por qué? Porque ha olvidado el arte del meditar, del reflexionar. Va a ser muy importante en la reflexión de estas conferencias el que ustedes hagan un momento de reflexión, de repaso. Por eso algunos de estos temas los voy a tocar con una cierta profundidad y al mismo tiempo con un tiempo a que se mediten, que se reflexionen. Yo les pediría que es muy importante que en esta llamada de Dios lo voy a llevar al desierto, a la soledad, y allí le hablaré al alma, le hablaré al corazón,
para que provoque la conversión y la vuelta a Dios. Porque Dios no está en el ruido. Y en el mundo hay tantas solicitudes, hay tantas llamadas distintas a la llamada de Dios, a la reconciliación. Las llamadas del mundo son llamadas a apartarnos de Él, son llamadas a alejarnos de su amor, son llamadas las que me hace el mundo, llamadas a encontrarme y a poner como Dios el materialismo, el dinero, el placer. Son llamadas que que me seducen continuamente. Y Dios por los profetas y Dios en Cristo Jesús nos invita a decir que Dios en Cristo es el único valor importante. Él es lo único necesario y lo único verdaderamente de valor. Es una llamada esta que nos hace Cristo en contraposición a las llamadas que nos hace el mundo. Tienes que asimilar, metanoite, cambiar de mentalidad, es decir, aceptemos la llamada, la invitación de Cristo a su reino y aceptémosla cambiando de mentalidad en estos puntos muy importantes. Tú tienes que asimilar los criterios de Cristo y de su Evangelio para que haya una transformación en tu vida. Y esos criterios son estos. Tenés que cambiar de mentalidad en cuanto al concepto del tener. Porque el mundo te dice que la felicidad está en el poseer, vender, comprar, gastar. Y Cristo, en cambio, te habla muchas veces en su Evangelio de despojo, de desprendimiento, que la felicidad y el bien verdadero no está tanto en el tener, sino en realmente no estar apegado a las cosas materiales para que no me impidan mi auténtica verdadera libertad. Muchas veces esas cosas materiales a las que estamos atados nos hacen esclavos, nos coartan la libertad, la verdadera libertad, que es la libertad del espíritu. No solamente la libertad física, la que pueda estar un preso en la cárcel, la auténtica libertad es la libertad de realmente cuando el hombre está ordenada su conciencia ante Dios. Tenéis que cambiar de mentalidad en cuanto al concepto del tener. También tenéis que cambiar de mentalidad en cuanto al concepto del placer. ¿Por qué? Porque el lema del mundo es carpe diem, es una palabra latina que significa goza de este día. Placer, comodidades, vida puramente burguesa, y uno comprende que tampoco en eso está la felicidad. Cristo nos habla de renuncia, Cristo nos habla de vencimiento. El Evangelio, el contenido del Evangelio es muy distinto completamente a ese concepto que el mundo promueve. Pero no es una vida de renuncia en un sentido puramente negativa, sino que es para liberar el espíritu y hacerlo más capaz del amor de Dios, desarraigarlo de las cosas de la tierra. Y es también, tenéis que cambiar de mentalidad, queridos televidentes, en otra cosa muy importante que es en cuanto al concepto del ser. Hoy se dice que para ser alguien en el mundo hay que tener personalidad. Y se confunde la personalidad con la soberbia, por ejemplo. Y nos cuesta, por ejemplo, queremos ser independientes, autónomos, nos cuesta el vivir sumisos, sometidos a otros. Y Cristo nos invita a vivir, a negarnos a nosotros mismos. Cristo nos invita a la obediencia que Él practicó. Él siempre hacía el manjar de su Padre Dios, Él siempre hacía la voluntad de su Padre Dios. Cambiad de mentalidad en cuanto a esa autonomía que el mundo os quiere llevar, una autonomía que muchas veces es el libertinaje y la rebeldía. También tenemos que cambiar de mentalidad respecto del mundo en cuanto al concepto del tiempo. Es decir, en el mundo, el tiempo, para los del mundo es oro, es dinero, pero para Dios el tiempo es eternidad. Y aprovechar el tiempo que Dios nos da con el fin de emplearlo para ganarme el cielo, ganarme la eternidad. Y si para la gente del mundo es oro, para mí es eternidad. Para ti también debe ser eternidad. Tenemos que cambiar también de mentalidad en cuanto al concepto del dolor. Vivimos en una sociedad hedonista, donde lo que cuenta es la búsqueda del placer, del bienestar y la huida de todo lo que sea dolor. El dolor en sí mismo, el sufrimiento en sí mismo, es carencia del bien debido. No se puede decir que es un bien estrictamente dicho, pero desde la muerte de Cristo en cruz, el dolor ha quedado transformado. La cruz ha sido utilizada como instrumento de salvación y de felicidad para el hombre. Tenéis que cambiar de mentalidad, los criterios del mundo, abandonarlos y asimilar
los criterios de Cristo que están contenidos, porque ellos son los únicos que te van a llevar a la reconciliación con Dios. Esta mentalidad en la que muchos viven, fruto de la ignorancia en que han sido educados muchos de nuestros niños en la infancia y en la niñez, porque no han tenido a lo mejor un hogar cristiano debido o no han tenido unos profesores en la enseñanza en el colegio adecuada, son los causantes de este deterioro moral en muchos corazones, y cuando no acaba provocando en la edad adulta prejuicios hasta contra la misma Iglesia Católica y contra este mismo sacramento. Hoy hay crisis de confesión, es decir, hoy hay crisis de personas que se acerquen al sacramento de la confesión porque lo ven como algo temeroso. Una de las cosas muy curiosas que a mí, mi experiencia, yo he estado 11 años de párroco en una parroquia en San Bernardo, la diócesis de San Bernardo en Chile. Yo recuerdo que muchas personas estaban llenas de temor de acercarse al sacramento de la confesión porque pensaban que veían a un Dios como un Dios justiciero, un Dios que lo único que iba a infringir era un castigo, pero perdían por ignorancia esta dimensión de una llamada amorosa de Dios, una invitación a dar la paz que el hombre ansía y el hombre busca. Y eso es lo que quisiéramos y pretendemos con este tema que estoy desarrollando ahora. Traje aquí un texto que me gustó mucho cuando lo leí del Catecismo de la Iglesia Católica, que quisiera leerles en este primer tema que estamos desarrollando, ¿no? Que es en el número 1431 del Catecismo de la Iglesia Católica, para los que puedan consultarlo. Ahí nos dice nos habla el Catecismo de la penitencia interior, es decir, de la vuelta a Dios, que la penitencia interior es una reorientación radical a Dios de toda la vida. ¿Qué supone esa reconciliación? Un desandar el camino que hemos andado otra vez torcido, un volver sobre nuestros pasos. Es el momento de encauzar, qué bonito emplea aquí el Catecismo, un retorno, una vuelta, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Buscad a Dios mientras se le puede encontrar, buscadle mientras puede ser hallado. Y también supone otra cosa, dice también el Catecismo, supone una ruptura con el pecado. Si queremos reconciliarnos con Él, volver a su amistad, tenemos que estar dispuestos a quitar las cosas concretas que me alejan de Él. Aquellas situaciones de pecado en las que nos encontramos. Algunas de ellas las puedes encontrar tú en estos nombres que aparecen aquí, que te pueden ayudar y reflejan te pueden servir como un buen examen de conciencia para ver qué cosas te alejan de Él y qué cosas te impiden acercarte a Él. En el profeta Isaías, en los primeros capítulos, hay un texto precioso que dice: hay un muro divisorio entre vosotros y Dios, y ese muro divisorio es el pecado. Y Dios en el mismo profeta Isaías nos dice: lavaos, limpiaos, lavad vuestras culpas, venid y entendámonos, porque aunque vuestros pecados fuesen rojos como la púrpura o como la grana, serán blancos como lana o como la nieve, resplandecerán. Porque por más que yo haya fallado, por más que yo me haya alejado de Dios voluntariamente, el perdón de Dios siempre está ahí, siempre está latente. Que no quiere Dios la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que vivan. Por eso quiere ser este tema, el desarrollo de este tema, una invitación a una vuelta sincera al Señor por medio de un propósito de quitar aquellas cosas que me alejan de Él. Pero no solamente tengo que quitar lo concreto, sino también tengo que evitar las ocasiones del pecado. No basta con que yo deje el pecado concreto, sino que también tengo que estar disponible a quitar aquellas ocasiones que, aunque estrictamente no son pecado, pero que me ponen en la ocasión. Dice que la ocasión hace al ladrón, un refrán, ¿verdad? Entonces, pues de la misma forma, si yo me acostumbro a frecuentar amigos, lugares, personas, situaciones que me han sido antes ocasión de pecado, lo más seguro es que volverán a serme ocasión de pecado. Es como si un borracho que quiere dejar de emborracharse le dice a un sacerdote en el sacramento de la confesión que él está dispuesto a dejar de emborracharse, pero no está dispuesto a dejar de ir a la cantina, al bar. Pues lo más seguro ocurrirá que seguirá emborrachándose. Es decir, tenemos que evitar
las ocasiones del pecado también, sobre todo las ocasiones que se llaman no necesarias, aquellas que dependen de mi voluntad y que yo sí puedo evitar, y aquellas que me vengan impuestas por la necesidad del trabajo, la necesidad del ambiente social en que me muevo, tendré que pedirle fuerzas a Dios y a la Virgen para que me ayuden a sobrellevarlas. Y sigue el Catecismo de la Iglesia Católica preciosamente, dice que la conversión a Dios, esta vuelta a Dios, supone también una aversión del mal. Que llegues a experimentar en tu corazón repugnancia, perdona la expresión, alergia a lo que es el mal, el pecado que tú has cometido antes, a las acciones pecaminosas de antes. Y que ese sentimiento te lleve no al temor servil, sino al temor filial, que es el que sabe que tiene un Dios que es Padre, que sabe que es un Dios bueno, un Dios que siempre está ofreciéndoseme y que me invita, como nos dice el profeta Jeremías, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir de ti. Y sabiendo que es un Dios así bueno, yo me vuelvo hacia Él. También, y esta es una de las ideas que también dicen los santos padres, que tiene que llegar a haber en nuestro corazón compunción del corazón, dolor del alma. Luego ya más adelante vamos a desarrollar detenidamente el tema de la contrición, que también es muy importante. Así que yo les invito a que nos reconciliemos con el Señor, volvamos a Él por medio de la reflexión y por medio de la meditación. Vamos a tocar otro aspecto que quiero destacar en este primer tema, y es el aspecto de que la Iglesia es la encargada por Cristo de prolongar en el tiempo esa llamada. La Iglesia nos sigue llamando, nos llama a través de la predicación, nos llama a través de la catequesis que se imparte a niños jóvenes. La Iglesia nos llama también a través de la literatura que se imprime, los libros rectos católicos. La Iglesia nos sigue invitando a través también de los medios de comunicación a esta llamada, porque ella es la encargada de prolongar en el tiempo esa llamada a la conversión, y lo hace sobre todo a través de sus pastores, de sus misioneros, que son los enviados de Dios. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Quien crea y se confiese se salvará, dice el Señor. La Iglesia continúa, y es una llamada que hace la Iglesia primero a los que no creen en Cristo. Desgraciadamente, hoy todavía abundan. Estaba leyendo las estadísticas que dicen que habrá en el mundo unos más de 6.000 millones de habitantes, de los cuales 1.300 o 200 millones se consideran católicos. Y yo pensaba, ¿y los otros dónde se encuentran? ¿Dónde están? Y de esos 1.200 o 1.300 millones de católicos, ¿cuántos de esos realmente están en amistad con el Señor? ¿Cuántos se han reconciliado con Él? ¿O su fe se limita solamente a una fe que recibieron en el bautismo, el día que hicieron la primera comunión, y luego han dejado recibir su vida sacramental? La llamada del Señor es una llamada a través de la Iglesia a volver sobre nuestros pasos, a cicatrizar las heridas que ha causado en nosotros el pecado y que nos ha robado la paz y la felicidad. Es una llamada del Señor tan bonita que nos dirige en su Evangelio a volver, volved de nuevo. Y esta llamada, y ya con este punto es uno de los últimos que voy a desarrollar ya, el corazón del hombre es rudo, el corazón del hombre es duro, a veces está encallecido. El reiterado pecar o el reiterado transgredir la ley de Dios ha causado que mi alma se ha encallecido, se ha como fosilizado. Y a pesar de eso tenemos que tener en cuenta que es la gracia de Dios, no solo yo, no estoy solo, sino que la gracia de Dios conmigo, que es la que nos mueve, nos impulsa. ¿A cuántas personas estos temas que estamos desarrollando les servirán para romper el caparazón que ellos tenían? Porque el pecado muchas veces nos ciega, nos pone una venda y nos hace creer la posibilidad de poder que Dios nos perdone, como cuando una mujer aborta, piensa que porque ya ha abortado que no tiene el perdón de Dios. Pues no, Dios siempre está dispuesto a perdonar ese pecado. Un hombre porque asesine no tiene que pensar que no tiene perdón de Dios, sí tiene perdón de Dios también.
o la persona que se entrega al desorden moral, el ejemplo de la homosexualidad. La Iglesia, por ejemplo, ama al pecador, pero no ama el pecado del pecador. Nunca está en contra de la persona, sino del pecado que se comete. Y persona que cometa eso, Dios siempre está esperando que vuelva sobre sí, que se arrepienta y que vuelva sobre sus pasos para perdonarle. Esto quiere ser, e intentamos con estos programas, de que puedan ayudarte a reflexionar, a meditar, a no dejarte cautivar por esos engaños del mundo, el demonio y la carne, que te hacen imposible tu vuelta a Dios. Yo quiero encomendarte y pedirte que reces y te encomiendes a la Virgen. No podría terminar de hablar en este programa sin dejar de hablarte de ella. María es Madre de misericordia. María es refugio de pecadores. María es Madre de reconciliación. Gracias a ella, Dios ha reconciliado el mundo. El hombre ahora puede acceder a Dios y Dios al hombre. Y eso se ha conseguido gracias a la mediación de la Virgen María. Nos encomendamos y le pedimos a ella que nos ayude en este tema que estamos desarrollando. Que la Virgen les acompañe.